¿Qué pasa cuando un día descubres que la vida que construiste funciona, pero ya no se parece a la persona que eres? Hola a todos, bienvenidos a este ya sexto episodio de este podcast Más allá del guión. Un gusto, querido Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, Martín, contento por este otro análisis que vamos a hacer hoy. Eh, ya el sexto, como decía, y contento por eso, por este espacio que vamos creando de a poquito, que le va llegando a la gente también, ¿no? Lindos comentarios han llegado en los videos anteriores, así Sí. que muy contento por el análisis de esta película. Sí, bueno, y fíjate que la primera pregunta que hice para abrir este conversatorio eh, habla sobre una película que se llama On Swift Horses en Hispanoamérica, denominada Indomables, una película dirigida por Daniel Minahan y está también basada en un libro, una novela de Shannon Puffold, ¿no? Entonces, claro, esta pregunta inicial nos abre algo, ¿no? Y antes de empezar, eh, creo que esta película Indomable es una de esas películas que, bueno, mucha gente va a ver pensando que esto solamente se trata de sexualidad, ¿no? O de orientación Mm. sexual o de un romance prohibido, y siento que esto se queda corto un poco, creo que es mucho más profundo, nos da una línea más profunda, también habla de algo mucho más universal también, de esto de que a veces las personas llevan como mucho tiempo, ¿no? Intentando ser a veces lo que los demás esperan, ¿no? De la persona, pero que a medida que va pasando el tiempo, que van viviendo, dejan muchas veces de saber quiénes son realmente. Y ahí yo siento que obviamente la película deja de que no tiene nada que ver, ¿no? Con esto inicialmente que dije, ¿no? Con la orientación sexual o con un tipo de romance prohibido. Tiene que ver con algo de nosotros, bien bastante humano, porque bueno, creo que todos en algún momento hemos pasado, transitado quizás por esa duda, ¿no? Si la vida que estamos hoy viviendo es tan nuestra. Te doy la palabra, querido. Buena, buena Martín, sí, la verdad que A mí me encantó esta película, la verdad, porque habla muy bien, siento, sin, me imagino tal vez buscarlo tanto desde ese lugar, desde el psicoanálisis del tema del deseo, de lo reprimido justamente, del sentir, de las experiencias, sí, el sentir de vida, podríamos decir, los sueños en cierta forma, ¿no? Aparecen muchos aspectos muy Claro. interesantes a analizar y la verdad que a mí me encantó esta película, cómo se habla y en el contexto en el que se sitúa, ¿no? Ya hace un tiempo, ¿hace cuánto la viste, Agu? Yo la vi hace como 3 meses, ¿no? Sí, Que creo que está en, bueno, fue estrenada en el 2024. Si mal no recuerdo, está en HBO, ¿cierto? así es, está en HBO. eh, y sí, hace poquito la vi, la verdad, la vi hace bien recientemente. Claro. Bueno, para las personas que no la han visto, les recomendamos obviamente que la vean. Aquí pues, vamos a decir cosas que han pasado en la película, eh, pero para empezar, dar una breve sinopsis de ella. Eh, como ya indiqué, Indomables, o su título en inglés es On Swift Horses, es una película estrenada, como ya dije, en el año 2024. Está dirigida por este director, Daniel Minahan. Eh, y bueno, está protagonizada por varios actores que son algunos famosos, ¿no? Daisy Edgar Jones, representa a esta chica llamada Muriel en la película. Está Jacob Elordi, bueno, Jacob Elordi es re famoso, ¿no? Ahorita, como Julius. Will Poulter como Lee y un latino, Diego Calga, como Henry, ¿no? Y bueno, la historia transcurre en Estados Unidos durante los años 50, si mal no me equivoco, ¿no? Está Sí. ambientada en los años 50. Bueno, Muriel y Lee intentan comenzar una vida juntos, es una pareja que intenta comenzar una vida juntos después de la guerra, es decir, posguerra. Y bueno, todo parece ir encaminado hacia esa imagen del sueño americano, siento, es decir, tener una casa, un matrimonio, una estabilidad, tener un futuro predecible, pero la llegada de Julius, que es el hermano menor de Lee,
empieza lentamente a romper esa aparente tranquilidad que podría parecer, podría quizás anteponerse a este ideal que ellos tienen, ¿no? Mientras Julius, que es Jacob Elordi, encuentra en Las Vegas un espacio donde puede vivir aspectos de sí mismo que el resto del mundo condena, Muriel, que es la pareja de Lee, comienza también como a descubrir como partes de su identidad que nunca había podido explorar. Y bueno, ahí obviamente aparece algo bastante interesante. Eh, si uno mira solamente la superficie de la película, pareciera que estamos viendo dos historias de amor, Mm, ¿cierto? Pero creo que la película está preguntando otra cosa, no tanto quién ama, sino desde dónde estás viviendo, ¿no? Desde dónde estás viviendo. Estoy viviendo desde mi deseo, estoy viviendo desde lo que los demás esperan de mí. A ti en lo subjetivo, qué te pasó con la película, Augusto? buena. Sí, esto que bien vos decías, ¿no? De cómo se vive el deseo, en definitiva, de cómo en un contexto justamente situado en los años 50, eh, donde es posguerra, ¿no? Como decías, el sueño americano, aparece también, lo veo yo al menos como esta fractura un poco de posguerra, la pregunta, ¿no? Digamos, por el sentido de la vida, por el qué quiero hacer, por si quiero seguir, digamos, como teniendo una vida guiada, podríamos decir, por la sociedad, de cierta forma, ¿no? Por lo que se espera de cierta Ujú. manera. Eh, y me pareció, digamos, súper interesante como Julius viene a ser un poco este personaje indomable, ¿no? Digamos que ahí también aparecen muchos elementos como caballos, digamos, hay mucho de eso, Claro. de elementos gráficos, las apuestas, podríamos decir, las estafas, el cómo él es rebelde, provocador, ¿no? Digamos, como un poco ese personaje que viene a representar. Y. Y también yo lo pensaba de cierta forma, que eso iremos adentrándonos, ¿no? En el análisis, que también se puede pensar, si uno quisiese, como un mismo cuerpo, un mismo personaje, donde se encarnan distintos personajes, ¿no? Digamos, como las Ah, distintas partes de uno. Yo lo veo un poco también claro, qué buena así en lectura. relación a los protagonistas que aparecen, ¿no? Distintas partes de uno, de distintos tiempos de uno muchas Ujú. veces, o momentos, ¿no? Sí, qué buena lectura, Augusto. Me gustó mucho eso, Mm, ¿no? Como pareciera que todos representan, si uno lo mira como un sistema, ¿no? Como un ujú, personaje, distintos estados del self, ¿no? Que van ujú. actuando en distintos contextos también. Sí, sí, me parece reacertada y interesante propuesta. A mí en lo subjetivo, fíjate, mientras yo veía esta película, que claro, como que había una frase que no dejaba de venirme a la cabeza. Eh, y fíjate que es una frase que, al menos en la consulta, a veces uno puede encontrar mucho, Mm, ¿no? No sé, hay pacientes que me dicen, mira, Martín, objetivamente mi vida está bien, ¿cierto? Pero yo siento como que no estoy viviendo mi vida. mm, Y esa frase, cuando a veces me viene en consulta, a mí me produce bastante respeto, ¿no? Porque, bueno, uno podría responder rápidamente, como que no. Como que no estás bien, si tienes pareja, tienes trabajo, tienes estabilidad, pero justamente ese es el problema, considero yo, ¿no? Porque hay personas que no sufren porque su vida está mal, objetivamente. Sufren porque hace muchos años comenzaron a adaptarse tanto a lo que se esperaba de ellos, ¿no? Que dejaron de preguntarse qué querían también realmente. Y, por ejemplo, Muriel, que encarna como muy bien esa experiencia, creo yo. Empieza a experimentar, hasta experimenta con una mujer en alguna parte de la película, experimenta con el tema de las apuestas. Ella no parece ser una mujer infeliz. Eh, no la veo como una mujer que está deprimida, no parece tampoco desesperada, pero sí al menos en ella veo algo mucho más silencioso, creo. Es como una especie de desconexión. Eh, Como, claro, si hubiese una parte de ella que hubiese quedado esperando permiso para actuar, para existir, para, para poder elaborar esto que quería, y creo que eso hace la película, al menos para mí, Indomable, distinta, porque no habla solamente del deseo sexual, como indiqué inicialmente, eh, habla más bien el deseo de existir de una manera más verdadera, ¿no? Con un verdadero self. Eh, y eso, bueno, no,
al menos a mí en lo personal, me hace pensar en muchos ámbitos, en el trabajo, en la relación también, en la familia, en la manera en cómo nosotros nos mostramos, quiénes somos. Eh, Porque bueno, hay veces que la vida empieza a sentirse a veces como un personaje, Mm, ¿cierto? Esto lo veo mucho en terapias, ¿no? Que son justamente estas caretas a veces que nos podemos colocar para sobrevivir, ¿cierto? Y bueno, llega un momento donde sostener ese personaje puede cansar más que cambiar de vida, ¿no? Y bueno, a mí en lo personal, al menos esto subjetivo es lo que me sucedió. sí, buena Martín, buena, ¿no? Y como vos decís, en terapia aparece mucho y a mi entender es algo súper bueno que aparezca en terapia, ¿no? Vamos a hacerse esa pregunta. Creo que todos, teniendo la vida que cada uno pueda tener, es una pregunta interesante que en algún momento nos toca contactar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Eh, Claro. ¿Cómo, cómo ha sido desarrollada nuestra vida, ¿no? Y esa pregunta, digamos, que a todos nos, de alguna u otra forma nos llega, nos contacta, ya que aparece Sí, en terapia muchas veces desde el lugar de si esta vida es la que yo elegí o es la que me tocó vivir en relación a lo que se espera de uno, ¿no? A lo que me dijeron que había que hacer, podríamos decir. Eh, y que justamente hacerse esa pregunta no desvalida ni tira nada abajo, podríamos decir, sino que a veces viene tan solo, digamos, a exacto. repensar lo que estamos viviendo, ¿no? A veces sí, puede tirar, digamos, ciertas máscaras, ciertas ideas, pero en definitiva viene a cumplir el rol de que sea una vida vivida con sentido, con conciencia y poco a poco más elegida, pienso, en definitiva, ¿no? Eh, y justamente como decís, en Muriel aparece muy acertadamente ese rol, ya que es una mujer que le quedó la casa de sus padres, ¿no? Entonces ya tiene una casa, por ejemplo, en ese sentido. Eh, Claro. Tiene una pareja que es un hombre, se lo presenta como un hombre súper bueno, que la ama, que quiere trabajar para salir adelante, para cumplir este sueño americano. Eh, Tiene, digamos, como le propone matrimonio, ¿no? Digamos, como que para, si es a Muriel, ella se tendría que juntar con amigas, podríamos decir, a conversar. Posiblemente en esa época la tratarían de loca, ¿no? Digamos, en relación a Claro. su deseo, de cierta manera, porque ya tiene todo lo que se esperaba en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué más quiere? Y a mi entender eso contacta también Ujú. con algo que uno puede ver de nuestros padres, abuelos, por ejemplo, cómo se vivían en esas épocas estos asuntos, ¿no? Digamos, del puertas para adentro pasaba una realidad que puertas para afuera no se contaba. eh, y Sí. cuánto de nuestros abuelos, padres, por ejemplo, callaron y se tuvieron que dejar de sentir, podríamos decir, ¿no? Para seguir cumpliendo con lo impuesto, lo que se pretendía. Y, y es súper interesante eso, ¿no? Porque venimos de ahí también, y pienso que es interesante pensarlo así. Claro, ahorita cuando estabas hablando se me venía, porque estabas hablando del contexto también de la época, ¿no? Lo que se esperaba en la época y cómo el deseo del otro, con mayúscula, un poco va también cambiando en función del contexto histórico en el que Mm, estamos. Hoy en día, en nuestro contexto actual, la sociedad espera algo muy distinto a lo que, por ejemplo, se esperaba en ese momento, ¿no? Me parece eso como un poco sí. fascinante, ¿no? Si lo vemos desde un poco más colectivo también, cómo el deseo del otro cambia en función del contexto, de la época, de lo que se vivió. Por ejemplo, es un escenario posguerra, ¿no? Entonces estos elementos un poco más tradicionales quizás estaban de lo que se esperaría. Por ejemplo, cuando dijiste, si se juntara con unas amigas, todas re felices y contentas y dirían que esta está loca, ¿no? Mm, Porque, bueno, no, no está calzando un poco con el ideal social o el deseo del otro en mayúscula, ¿no? Pero ahí justamente entra el deseo a a no coincidir, ¿no? Muchas veces completamente con lo que el mundo espera de nosotras. Y viene, ¿no? Esa discrepancia, eso que nos invita a salir, ¿no? Que muchas veces viene mediado también por la angustia, ¿cierto? Eh, claro, cuando empieza a haber angustia, pareciera que uno empieza a tocar deseos, ¿no? Y, por ejemplo, para ir metiendo la película al diván, Augusto, ¿qué autor así que hable del deseo bueno. eh, te gustaría tocar? Parece ser muy obvio, pero bueno, no sé si
algún otro, Sí, tal pero cual. Siempre qué partimos con interesante. el padre, ¿no? Con Freud en este sentido. Claro. Eh, sí, hablando del deseo, digamos, primordial, podríamos decir, acá también aparece como esto de la falta originaria también en muchas veces Claro. como por ejemplo Muriel, Julius, digamos, entran en el espacio del juego, de la estafa, ¿no? De lo clandestino, de cierta manera. Y bueno, también Ujú. otros personajes que aparecen ahí, representando un poco esto que es la repetición, digamos, de un riesgo que puede ser un intento de resolver una falta afectiva, de cierta manera, Ujú. eh, Ujú. lo pienso. Y pensaba también, ¿no? en relación, digamos, a la prohibición, por ejemplo, ¿no? Digamos que cuando mayor es la prohibición, mayor también aparece el deseo como contraparte, digamos, y las formas de que esto emerja de cierta manera. Porque, claro, si uno lo piensa en esto que vos decías de las épocas, cómo ha cambiado, eh, hoy en día muchas veces el deseo se ve más pudiente de ser partícipe de la vida de las personas porque no hay tanta prohibición, ¿no? Digamos, si bien digamos, se puede juzgar o criticar o cancelar muchas veces ciertas cuestiones sociales, eh, no se termina, digamos, eh, prohibiendo tanto como era en otras épocas, ¿no? Digamos que era algo que Claro. era golpeado, podríamos decir, que era censurado totalmente, que uno era marginado de una manera brutal. Entonces, ¿cómo podríamos decir a medida que hay más prohibición también aparece más esa fiera, eso indomable, como bien plantea la película, Es ¿no? Y eso es indomable, tal cual. interesante, sí. Sí, sí, es un elemento bien, bien, bueno, pues yo creo que la película utiliza justamente esta palabra, o, bueno, en inglés es On Swift Horses, ¿no? Que hace alusión a estos caballos indomables, podríamos decir, ¿no? Frente a la represión de este deseo, ¿no? Como va a salir a veces de manera estrepitosa, ¿no? Va a buscar la manera de salir el deseo. Y es re interesante, claro, como no comenzar con Freud también, ¿no? Que fue el padre a hablar de esto y que después otros autores le siguen. También se me viene, por ejemplo, Lacan, ¿no? Como no hablar de Ujú. Lacan también frente al deseo. Que claro, Lacan decía que, bueno, el deseo, como ya indica, no coincide completamente con lo que el mundo espera de nosotros. Y sabes que es interesante porque hay que hablar de deseo de una manera mucho más profunda, porque a veces pensamos que el deseo fuera simplemente como tener ganas de algo, Mm. y el deseo no va por ahí nada más. Eh, el deseo para Lacan y para los autores es en realidad un concepto mucho más profundo. Podríamos decir que ese deseo es la sensación persistente de que hay algo en nuestra vida que todavía no termina de encontrarnos, Mm. ¿no? Porque no termina de encontrarnos. Y eso le pasa a algunos eh, personajes de la película, por ejemplo, Muriel. Como tú indicaste, ella tiene una pareja aparentemente buena, tiene una estabilidad, le heredaron una casa, tiene esa vida que muchas personas o mujeres de la época podrían estar deseando, Mm. pero una parte de ella en el fondo se sigue preguntando, ajá, ¿y yo dónde estoy en todo esto? ¿Dónde quedo yo? ¿Esto es mío? Y claro, ahí la película hace algo bastante inteligente porque nunca presenta el deseo como una excusa, ¿cierto? O sea, no romantiza tampoco la infidelidad, eh, porque tampoco se parte o tenemos que partir de ahí, de romantizar estas cosas, ¿no? No convierte el deseo, podríamos decir, en una justificación moral de lo que podríamos hacer o no hacer. Lo presenta más bien como una fuerza indomable que empieza a cuestionar una vida que está demasiado construida desde las expectativas de otros. Y esto pasa mucho en terapia, considero, si lo llevamos al campo analítico, ¿no? Al campo potencial. Porque bueno, hay personas en terapia, al menos en mi experiencia clínica, que vienen diciendo, no entiendo qué me pasa. Muchas veces es una oración bastante común, no entender qué me pasa, debería estar feliz, debería, ¿no? Esa Mm. palabra debería es tremendamente importante porque muchas veces vivimos intentando cumplir los debería que otros esperan de mí. Debería estar agradecido de amar, ¿no? En esta vida, de querer esto, de no querer aquello. Hasta que, bueno, un día aparece una pregunta distinta. ¿Pero qué deseo yo? ¿Qué es lo que yo estoy deseando? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y a veces ni siquiera
podríamos llegar a una respuesta específica sobre ese deseo, porque es mucho más profundo, ¿no? Y ahí siento que empieza, al menos en el proceso terapéutico, algo como un proceso muy difícil, ¿no? Porque descubrir el deseo no siempre va a traernos paz. Y eso es importante mencionarlo. A veces trae conflicto, eh, a veces puede traer culpa, puede traer pérdidas también, pero ignorar el deseo durante toda una vida también tiene un costo enorme para la persona. Y si lo llevamos de nuevo a Muriel, que yo siento que es la que encarna un poco, Julius también, podríamos decir, está precisamente en ese punto, como que no está solamente escapando de Lee, su pareja, está más bien intentando dejar de escaparse de sí misma. Mm. ¿Qué opinas de esto, querido? No, qué buena, digamos, como esto último con lo que cerraste, porque tal cual, fíjate que Muriel algo que presenta en cómo ella vive y cómo ella siente, es que Ali lo ama en definitiva, ¿no? Un amor, digamos, que tal vez no Sí, es el tipo de amor que ella busca, pero lo entiende, lo comprende, lo aprecia un montón por el ser humano que es, podríamos decir. Y no hay un conflicto, a mi entender, en estar con un hombre, en este caso de parte de Muriel, que que no la llena, ya sea, por ejemplo, que no cumple con tal vez lo que ella esperaba de un espacio de matrimonio, de convivencia, por ejemplo, sino que es una persona totalmente que aprecia, que le gustaría tener cerca, ¿no? Pero que pareciese no terminábamos de cerrarse una sensación, ¿no? Y que a mi entender, como bien vos decías, esto del deseo, hay algo que pienso que tal vez se nos ha planteado mal desde principios de nuestra humanidad, tal vez, ¿no? En relación al sentido y el deseo, ¿no? Damos como si habría un sentido último, en cierta forma. Y algo que plantea la película en cómo se claro, elabora claro. es que, a mi entender, ese deseo y sentido se da, digamos, en la interrelación de los personajes y que algo de eso, digamos, ocurre en la vida, ¿no? Damos como en terapia, vos bien decías. De que no hay que tomar un único camino, ¿no? Digamos, como si uno dice, este es mi camino y esto tengo que recorrerlo para siempre, durante toda mi vida. No, sino que lo que Claro, plantea la película es que uno se va, pienso, y yo lo siento así, a mí me hace bastante sentido esa forma de verlo, que es en el complemento de distintas relaciones, podríamos decir, de distintos vínculos, ¿no? Eh, Llevándolo, damos a eso, ¿no? Damos de que uno muchas veces cuando tiene amigos, ¿no? Damos con un amigo, habla un tipo de asuntos y se encuentra a una parte de uno con esa relación, con ese vínculo de cierta forma, después con otro amigo uno se encuentra de claro. otra manera, ¿no? Y eso está bien, pienso, ¿no? No Ah, es que uno tendría que tener una completud, podríamos decir, de una única persona o un único trabajo o un único deseo, ¿no? Sino que es también ir eso. hablándolo, como vos decías, reflexionándolo, compartiéndolo, e ir encontrándole a medida que uno pueda el espacio para que eso no quede marginado, eh, pero tampoco que me consuma la vida, ¿no? Pensando que es lo único e inevitable, de cierta manera. Claro. No, no, tremendo porque, claro, em, a veces podemos entender esto y yo creo que ahí entraríamos en una parte bastante rígida. Más bien yo creo que sería una defensa, ¿no? El Mm. hecho de pensar que esto se arma efectivamente en relación, en conexión, en distintos contextos. Entonces hablar de un único deseo como algo rígido, eh, claro, sería bastante rígido. Se va dando en esta relacionalidad, ¿cierto? Con los demás, en contactar con varios deseos en distintos contextos de tu vida y que además termina siendo dinámico, ¿no? Mi deseo hoy puede ser distinto al deseo que tenga en 3 años, por ejemplo. Es un poco tener esa flexibilidad, ¿no? De ir adaptándose también al deseo en función del contexto de vida que vayas viviendo, ¿no? Frente también a las relaciones. Sí, me parece re importante que también lo hayas mencionado para que nos quede como algo fijo, ¿no? El deseo que tengo que buscar, ¿no? Y como algo idealizado un poco también. Y, y claro, no va por allí el tema, ¿no? Y la película lo desarrolla muy bien también. Mm. Eh, hay un tema, hay otro autor que en algunas oportunidades he tenido la oportunidad de dar clases de él, que se llama Eric Fromm, Mm. eh, y él habla algo acerca de la libertad, que me parece interesante el concepto del tema de la libertad.
hay muchos, bueno, varios de los personajes de la película eh, no solamente le tienen miedo a la opresión, yo siento que también va a un tema de la libertad, ¿no? Le tienen miedo a la libertad, porque ser libre, siento que significa hacerse responsable de la vida que uno elige, ¿cierto? Y eso da muchísimo vértigo. Por ejemplo, con este concepto de libertad. Eh, Ellos parecen tener como una vida bastante estable, pero ser libre en función de lo que quieren hace ser responsable de eso y eso produce vértigo. Por ejemplo, ¿esta palabra a ti te hace sentido, Abu? Sí, sí, sí. Súper bueno eso de libertad y cómo lo planteaste, porque claro, es como si a los personajes, de cierta manera, ¿no? Parece ser que se les enseñó a cumplir con mandatos y con eso estar cómodos de cierta manera, como si se aparece así un poco, pero que cuando aparecen nuestros afectos, nuestros sentires, nuestros deseos, es como, esto no me lo enseñaron, ¿no? Y da miedo, podríamos decir, ¿no? Permitirme ser de cierta manera, expresarme tal cual me siento, y que eso, fíjate que ahora que estamos hablando de lo que aparece en terapia, también justamente estos días me apareció mucho con ciertos pacientes, de ese miedo, digamos, a toparse con aquello propio de uno, podríamos decir. Así se planteaba un poco, ¿no? En este Claro, caso, genera como miedo, aquello que es propio mío, vértigo. aquello, digamos, Ujú. que no conozco, ¿no? Es como un poco un desafío de decir, claro, capaz que lo que ya hago de mi vida y cómo lo llevo, estoy tan acostumbrado, por más que tal vez no es tan propio, sino que es transmitido desde una otredad, por ejemplo, o impuesto, pero eso aprendí a hacerlo. Pero en cambio, digamos, si me toca a mí un poco contactar con lo propio, es dificultoso. Y eso lo veo a veces, por ejemplo, también llevándolo, digamos, a la sociedad y demás, muchas veces con los trabajos, por ejemplo, ¿no? Digamos, en el pasado había mucho esto de ser empleado de un espacio y uno estaba tal vez bastante bien con eso, digamos, con recibir un sueldo a fin de mes, con no tener que pensar en qué hay que hacer, sino que responder a la demanda de lo que me exigen. Eh, pero que cuando aparece esta oportunidad, ¿no? De tal vez hacer algo más por cuenta propia, ahí aparece como una dificultad, ¿no? Digamos, con cómo lo Vértigo, hago, sí, un miedo, ¿no? vértigo, emociones, digamos, ahí entrelazadas y es particular, digamos, como conocerse a uno a tal punto, parece que nos acomoda de cierta forma, sin eso criticarlo, sino que tan solo es así, eh, llevar ciertas formas de otros, ¿no? Digamos, como ciertas demandas de otros, parece como si es algo que se fue amoldando, pienso, de cierta manera, y se nos hizo como más conocido, un poco, ¿no? Que es como un poco esto de Claro, mejor malo conocido que bueno por conocer, un poco me recuerda ese dicho, ¿no? claro, eso lo tenía también ahorita en la mente, ¿no? Un poco eh, me preguntaba si también no siento, puede ser que no ocurra siempre, pero el contactar a veces con la angustia en estos escenarios, por ejemplo, en este ejemplo que colocabas, ¿no? De repente estoy tranqui en mi trabajo, un trabajo en donde hago lo cotidiano, estoy acostumbrado, ¿no? Es algo más mecánico y se me presenta eh, algo que me podría colocar en una posición distinta, pero que me llama la atención, pero que me saca de esta zona de confort, me produce una angustia, ¿cierto? Eso, me pregunto si la angustia a veces puede ser justamente eh, el significante, o mejor dicho, el síntoma que podría estar hablando del contacto con el deseo, Mm, ¿no? La angustia. Cuando empezamos a contactar con alguna angustia, ¿será que por allí hay deseo? Cuando contacto con esa angustia, siempre me lo he preguntado, ¿no? Porque claro, este deseo de libertad de ir por lo que yo en realidad quiero produce un vértigo. Por ejemplo, si lo llevamos a a la película, Lee, que es la pareja de Muriel, justamente yo creo que es el que representa o podría estar representando esto que estamos hablando en este momento, ¿no? Él tiene una vida predecible, es segura, viene de la guerra, ¿no? No es un mal hombre. Eh, y claro, me parece importante decirlo. Sería muy fácil quizás convertirlo en el villano, el que no hace, el que no se atreve, pero obviamente la película tampoco nunca hace esto, ¿no? Como habíamos dicho al inicio, Lee podría estar representando aquello que la sociedad decía que debía hacer
feliz a cualquier persona. Y él un poco como encarna esto que la sociedad espera, esto que la sociedad nos dice que hay que hacer. Eh, y claro, Muriel, en caso contrario, intenta convencerse de que eso basta, ¿no? De que eso es suficiente hasta que, bueno, descubre, al menos ella misma, que su propia estabilidad no siempre alcanza para sentirse viva, ¿no? Que hay un poco también, siento que el deseo cuando contactamos nos hace sentir un poco. Hay una canción de Cerati que habla sobre esto, sobre el deseo y sobre la posibilidad de sentirnos vivos, ¿no? Mm, Cuando contactamos con el deseo. Y ¿no? Él decía que una cosa es adaptarse, Eric Fromm, una cosa es adaptarse y otra es muy distinta realizarse. Son dos cosas muy distintas. Podemos adaptarnos perfectamente a una vida y aún así, estando bien adaptados, sentir que estamos dejando fuera una parte importante de quienes somos. Y creo que es el conflicto que atraviesa obviamente toda la película, no solamente a Muriel, no solamente a Julius, eh, porque bueno, Julius parece ser como el personaje más libre, ¿cierto? Pero si uno mira bien igual la película, eh, tampoco logra quedarse en ningún lugar, mm, Julius, ¿no? Va de ciudad en ciudad, va también de relación en relación, va de trabajo en trabajo, como si la libertad también le diera miedo, ¿cierto? Como si quedarse significara enfrentarse finalmente con una parte de sí mismo, es decir, como enfrentarse consigo mismo. Entonces, claro, la película termina mostrando dos formas distintas a veces de escapar. Muriel escapa adaptándose e intenta hacer algo con esto, pero Julius escapa moviéndose, no encarnando, quizás escapando. Y claro, la libertad, ahí vemos cómo no está en ninguna tampoco de esas dos posiciones. mm. Por eso el concepto de libertad me parece importante en este relato, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y aparece acá en esto que nombrás, que lo habíamos mencionado en algún otro análisis, a mi entender, el cómo justamente se lleva eso, ¿no? Digamos, porque más que buscar la película o lo mismo un espacio analítico, contestar la pregunta sobre la libertad verdadera o el deseo verdadero, es cómo uno lleva eso en cierta manera, porque como bien se presenta en la película, todos los caminos tienen sus desafíos, sus dificultades, sus adversidades, ¿no? Y complicaciones, por así decirlo, en el sentido de que uno podría ver a Lee y decir, ah, esta persona tal vez está menos complicada, digamos, porque tiene una vida hecha, pero al mismo tiempo tiene sus dudas, sus preocupaciones, sus pensamientos, ¿no? Eh, Hay una parte, Claro. digamos, que se le da espacio mientras tal vez adormece otra, por ejemplo, en Lee, ¿no? Y lo mismo en Julius, digamos, ¿no? Que uno podría decir, ah, él es más libre, pero no, porque también tiene, digamos, algo ahí adverso, algo que tiene una dualidad, podríamos decir, y su complejidad como tal. Entonces, a mi entender, Claro. algo que presenta es el cómo se lleva y que le sumo a este punto, ¿no? También Winnicott de cierta forma aparece en relación, digamos, a los espacios transicionales y los espacios potenciales nuevamente, eh, porque pienso un poco los espacios transicionales como, por ejemplo, el tema de las apuestas del juego, podría ser un poco ese espacio transicional donde Julius, por ejemplo, donde Muriel, se atreven un poco a contactarse con partes de ellos que tiene que ver con lo afectivo en definitiva, ¿no? Damos que es como por ejemplo con su sexualidad, con su sentir, por ejemplo, hacia que les guste a Julius los hombres, a Muriel las mujeres, en una época donde eso no estaba muy bien visto, por ejemplo, nada más como si el juego es el primer encuentro con aquello un poco que estaba prohibido, digamos, con eso, aquello más Claro. difícil de nombrar en esa sociedad. Y el espacio potencial también lo veo en todos los personajes, ¿no? Damos como entre ellos, con sus posibilidades también, porque tampoco es que sean unas personas tal vez súper trabajadas ni nada, pero con sus posibilidades, digamos, de darse ese espacio potencial de ir escuchándose, de ir Sí. acompañándose, de ir entendiéndose. Y es interesante, hay un diálogo que a mí eso me parecía así
muy lindo, digamos, no sé, me contactó mucho, digamos, como ese diálogo entre Lee y Muriel en una de las últimas escenas, ¿no? Eh, que ahí después puedo mencionarla, digamos, y lo que me recuerda en realidad, ¿no? Ujú. Pero es una escena, digamos, bien linda, como se da lo que aparece, siento, en ese espacio. Oye, Gusto, ¿y qué escena así te gustaría, por ejemplo, hablar que te haya gustado mucho de la película? Buena, yo diría que la escena que da el desenlace, digamos, al final de la película, ¿no? Mm, Donde Lee, el hermano de Julius, que va volviendo del trabajo, en este caso más temprano de lo habitual, pasa por delante de la casa de Sara, ¿no? ¿ya? De esta mujer, digamos, que vivía ahí cerca en el barrio, y se topa con una escena que es ver a su pareja, Muriel, saliendo de la casa de Sara y como complicada, podríamos decir, como conflictuada, y parece tener, digamos, como un diálogo con Sara. Entonces esto a Lee, digamos, le hace entender algo de lo que ocurre ahí, ¿no? De lo que Claro, está pasando, de lo que viene pasando en cierta forma. Las miradas cómplices, de cierta manera, cómo después Muriel lo mira a él un poco anonadada, ¿no? Impactada, digamos, de verlo ya de regreso, podríamos decir. Y Lee la espera, frena en el auto, ¿no? Y la espera, digamos, para que se suba al auto y vayan a su casa. En todo ese trayecto van en silencio, como en un silencio incómodo, en una tensión, podríamos decir. Y llegando a la casa, bueno, sigue, digamos, un poco eso, ¿no? Damos esa tensión, se habla un poco, se dicen ciertas cosas, pero eh, todo desde el no saber cómo abordarlo, ¿no? Damos, no es claro. que hay un conflicto, una pelea, sino que es como tratando, digamos, de nombrar algo, pienso yo. Tratan de nombrar algo, Lee trata, digamos, de entender algo de lo que ocurre, porque es todo muy nuevo en ese momento, ¿no? Y para mí lo interesante, la escena que es interesante, es al día siguiente, cuando Muriel regresa, como parece, a hacer las compras, y Lee está sentado en una habitación, eh, sentado en el suelo, ¿no? Digamos, como tratando, parece, de digerir algo, de elaborar algo de lo que ocurre, Claro, de ver cómo enfrentarlo. Y bueno, y ahí se acerca Muriel y Lee le dice que no diga nada, ¿no? Damos, y empieza, damos, como él a hablar, a relatarle algo. Y le cuenta una historia de algo que él había vivido junto con Julius en la etapa de la universidad, si no me equivoco, en la escuela. No, en la escuela, perdón. En la secundaria. Donde contaban eso, ¿no? Damos, que él conoció a una chica en el colegio que tuvo un romance, una relación con dos hombres, ¿no? Uno de esos hombres era amigo de Julius, el chico Villar, creo que aparece en el nombre de la película, digamos, lo nombra así él. mm, Eh, y en lo que trata de contar ahí es que, claro, en un momento de este romance que tenían y demás, eh, a este chico no le importaba que saber, digamos, que esta mujer, ¿no? Esta chica estaba comprometida o estaba por comprometerse con otro hombre, digamos, como que estaba bien con eso. Pero Lee, claro, cuenta y dice, yo cuando me enteré me impactó eso, ¿no? Digamos, como cómo podía darse esa situación. Para él era algo, digamos, como súper ajeno, súper raro, particular, podríamos decir, ¿no? Julius, por otro lado, parece que lo llevaba bien, no tenía problema con ello. Después, en un momento, parece ser que esta chica termina con el amigo de Julius, ¿no? Porque se va a comprometer justamente con quien salía, digamos, claro, con el otro hombre. Y ahí aparece justamente algo que nombra Lee, que es como la molestia de Julius, ¿no? Digamos, como no entendía cómo ella elegía vivir un amor que no era verdadero, dice Lee ahí, ¿no? Digamos, lo expresa así. Eh, que a mi entender tiene relación con todo lo que veníamos también hablando, ¿no? De un poco cómo para los distintos personajes en este caso, ven cómo debería vivirse el amor, ven cómo su deseo quiere ser vivido también de cierta forma, ¿no? Damos lo que sienten, lo claro. que va transcurriendo en toda la película. Eh, y bueno, y en eso damos, a mi entender, una escena importante, a mí me pareció así como potente y bien narrada, podríamos decir, porque, claro, muestra una parte de Lee, digamos, también que
no está de acuerdo con eso, pero lo entiende, como que se abre un panorama más amplio, ¿no? De cierta manera. Claro, Eh, Ahí también, digamos, bueno, hay llanto, podríamos decir, digamos, porque como que hay una caída en ese momento cuando se habla de eso, ¿no? Hay como una a lo caída, como... real. Sí, sí, sí. Claro, exactamente, hay una caída a lo real. Y bueno, y de ahí empieza el desenlace, podríamos decir narrado más, parece ser en tercera persona mientras van sucediendo las escenas, Ujú. de todo lo que va a desencadenar en el final de la película, ¿no? Eh, y bueno, y a mi entender aparece todo este evento, ¿no? Damos de un poco que se destape justamente, se caiga lo real, digamos, y ver qué se hace con eso, cómo se quiere vivir, ¿no? Después se ve en un momento cuando Muriel se va de la casa, digamos, sin avisarle, digamos, a Ali, le deja dinero y le deja una carta diciéndole, digamos, que él es un hombre bueno, que no se rinda con su sueño, por así decirlo, de lo que quiere, ¿no? De cierta forma, porque parece ser que en algún punto Lee en el pasado le había dicho, ¿no? Digamos, que no sabía si quedaban personas buenas. Y Muriel le dice, en esa pregunta que tú me hiciste una vez, tú eres un hombre bueno y sigue con ese sueño, ¿no? En cierta forma. Eh, y bueno, ahí también, ya con esto cierro, ¿no? Para que lo conversemos. Eh, Después muestran a Muriel yendo a un bar donde aparece Henry también en ese bar, que era quien... Ambos estaban buscando a Julius, en definitiva, pero Julius estaba en la otra punta, en México, si no me equivoco, buscando a Henry. Eh, Claro. y bueno, y estaban ahí en noche... No, no, no era Nochebuena, perdón, era cerca de Nochebuena. Eh, y después, Julius en Navidad justamente aparece en este bar y se topa con unas cartas que habían dejado pegadas en la pared, porque en ese bar hacían eso, ¿no? Un poco, digamos, como dejaban pegadas en la pared, digamos, con las personas que querían reencontrarse. Era un bar justamente eh, para estos amores, podríamos decir, y para justamente lo que no se aceptaba en esa época, que era, digamos, la relación con personas del mismo género y demás. Eh, Claro. y bueno, y en eso Amos se topa con dos escritos hacia Julius, de uno de Muriel y otro de Henry Amos, de que los vaya a buscar, ¿no? Y bueno, y la película desenlace en eso, en Julius, digamos, yendo a caballo, ¿no? Digamos, también haciendo la representación de esto de indómito, de indomable, eh, Claro. que va, digamos, a perseguir un poco su deseo, su sentir, de cierta manera. Mm. Fíjate que, bueno, efectivamente relataste esa escena completa, ¿no? Y si mal no recuerdo, en esa escena creo que hay una parte, a mi parecer, que también relata bastante bien lo que hemos venido conversando durante todo el episodio, que creo que es que Lee mira a Muriel, si mal no recuerda, y le hace una pregunta, ¿no? Como bien específica. Le dice, ¿alguna vez que hiciste todo esto? Mm, Le pregunta Lee a Muriel. Y claro, ahí como que justamente desenlaza un poco el tema del deseo que hemos venido hablando, ¿no? Y ahí, claro, la película empezó a hablar de algo mucho más general, ¿no? Eh, Porque claro, yo ahí siento que no le estaba preguntando si lo amaba o no, en realidad le estaba preguntando algo mucho claro. más profundo, si esa vida que habían construido en realidad alguna vez fue la vida que realmente ella quería. Y creo que es una pregunta que puede dar mucho miedo, ¿no? Porque hay personas que descubren la respuesta, esa respuesta, después de, no sé, 20, 30, 40 años, después de un matrimonio, puede ser después de tener hijos, después de haber construido, no sé, una vida entera. eh, y bueno, quizás muchas de esas vidas no se terminaron a veces de vivir como propias. No sé, hay pacientes a veces Mm, que llegan diciendo, Martín, no puedo decir que fui infeliz, ¿no? En mi vida. Mi pareja nunca me hizo daño, por ejemplo. Nunca me faltó el amor, pero siento que llevo años viviendo una vida que como que no se parece a mí. Es algo que uno puede escuchar clínicamente. Y claro, esa experiencia puede llegar a ser dolorosa, porque cuando alguien nos hizo daño, irse parece tener sentido, ¿cierto? Pero ¿cómo te vas, no? De alguien que fue siempre bueno contigo. Es una pregunta y creo que refleja un tema humano bastante importante, porque es una pregunta mucho más difícil. Y claro, siento que ahí la película tiene una cierta valentía, ¿no? De quedarse justamente en eso incómodo.
Porque si mal no recuerdo, Muriel, durante esa conversación final de esa escena que decía, le decía, lo siento, ¿no? Y Lee le respondía como que no importa, Mm, que lo sientas no importa, ¿no? Que lo sientas no importa. Y ahí, eh, claro, me detendría un momento, ¿no? Porque a veces creemos que pedir perdón alcanza, pero hay dolores donde el perdón a veces también llega, llega tarde, ¿no? Eh, Lee, yo siento que ahí ya había entendido quizás que no perdió solamente una relación, sino perdió también esa vida que había imaginado, esta vida idealizada, esta vida construida también por lo que la sociedad le había pedido, tal cual como lo hemos venido conversando durante el episodio. Y bueno, eso nadie puede devolvérselo, mm, ¿no? Y bueno, y después le dice esa palabra que tú mencionas, ¿no? Le dice, tú eres un buen hombre. Eh, y claro, ¿cómo quizás él vive eso, ¿no? Porque podría resumirse también esa frase como una tragedia humana de la película, porque amar a alguien bueno no garantiza poder seguir viviendo con él, ¿no? Y esa es a veces una verdad muy difícil de aceptar, ¿no? Cuando efectivamente mi deseo no va por ahí. Y creo que es una escena, a mi parecer, que rompe inteligentemente una fantasía bastante común, mm, ¿no? Muy común, que pensamos que las relaciones terminan muchas veces porque alguien hizo algo terrible, eh, pero no. Muchas veces terminan porque dos personas comienzan a necesitar cosas o van por deseos totalmente distintos. Y eso no convierte automáticamente a uno de los personajes en antagonistas o en villanos. Simplemente siento que muestra que a veces el amor, la autenticidad o el deseo dejan de caminar en la misma dirección. Entonces, claro, creo que ahí la película fue bastante inteligente y humana, ¿no? En mostrarlo sin fantasía o la caída de esta fantasía, mm. ¿no? Sí, Sí, bueno, ¿tiene para ti sentido esto, Augusto? sí, 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 no, me gustó esa forma, digamos, de perfeccionar lo que hiciste, porque, claro, en definitiva, a mi entender, esa escena última eh, invita o la forma en la que hacen el desenlace es como un poco una valentía de esto, de confrontar o de ver qué se hace, por así decirlo, con lo que es, por así decirlo. ¿No? Damos de una forma muy Claro. valiente, pienso, damos como casi una escena muy psicoanalítica, ¿no? Damos de estar en un análisis, por ejemplo, y que aparezca un poco Mm, este en el diálogo, pienso. Y una sí, forma muy valiente de todos los personajes, de Lee, de Muriel, de Julius, ¿no? De Henry, digamos, como topándose con eso y ya, esto es, por así decirlo, no damos como, no nos engañemos, claro. justamente esto que vos Es lo decías real, ¿no? de Sí, sí, lo, sí, del, total. lo siento de Muriel, por ejemplo, que Lee, digamos, le vuelve así como a marcar ahí, no damos, no importa que lo sientas, que además de que lo dice dolido, de cierta forma, también a mi entender es como no nos engrupamos por ahí, digamos, veamos, esto pasa, ¿no? Veamos, esto pasa, esto Claro. pasó, digamos, y qué hacemos con eso ahora, ¿no? Es como Ujú, toca enfrentarlo, digamos, si nos ponemos claro, a vivir de los cientos, por así decirlo, es como engañarnos un poco en esto, digamos, que terminó siendo, ¿no? Eh, y me parece valiente, claro. digamos, cómo se hace ese cierre justamente. Eh, y bueno, y como también aparece, digamos, que viendo esa escena, ¿no? Pensamos en esos personajes que aparecen como, por ejemplo, tal vez Muriel, Lee, Julius, como aquellos que están un poco encontrándose con sus deseos, con partes genuinas de ellos que desconocían o que no sabían cómo elaborarlas. Y Henry y Sarah siendo esos personajes un poco que ya viven esa realidad, digamos, que están más desinhibidos de Ujú, cierta manera, ¿no? Eh, y bueno, y lo que vos decías, ¿no? Digamos, de cómo al cruzarse personajes y en la vida misma cruzarse entre personas, digamos, cómo eso desata y empezamos a mostrarnos partes de nosotros. Eh, y a mi entender, eso, digamos, como le hicieron muy gloriosamente, podría decir, digamos, a ese final, digamos, que te invita a eso, ¿no? Digamos, como a preguntarte a veces a uno mismo, digamos, cómo uno está viviendo su vida, cómo uno está viviendo sus claro. deseos, de cierta forma. Eh, y cuánto eso, cuánto nos ponemos, que creo que es una parte fundamental y que tenemos que aprender, digamos,
a ir hacia ello, que es a evitar esas partes incómodas, ¿no? Digamos que ahí puede haber mucho tal vez de lo real, justamente, ¿no? De lo verdadero de Sí, nosotros, totalmente. justamente, y que poco a poco nos puede ser más cómodo estar en ese lugar. Sí, sí, no, no, totalmente. Y fíjate que, bueno, justamente el título como elemento simbólico central de la película como que lo muestra, ¿no? Perfectamente. La película se llama On Swift Horses o Los caballos veloces o esta traducción también en español de Indomables. Y no solamente siento que hable de libertad esto y representa, al menos como elemento simbólico, algo mucho más complejo, porque claro, el caballo tiene fuerza, tiene impulso, tiene sentido, tiene una dirección, pero el caballo por lo general siempre también tiene esto de ser indomable, ¿no? Mm, Como que no se deja controlar completamente. Y creo que justamente ahí la película utiliza eso para hablar del deseo, ¿no? Como esto indomable muchas veces. Como el deseo a veces se puede parecer también a un caballo, ¿no? sí, y Que claro, podemos intentar domesticar el caballo o el deseo, podemos ignorarlo también muchas veces, encerrar el deseo, eh, no sé, convencerlo de que se quede en algún lugar, que se quede quieto, pero tarde o temprano, ¿no? El deseo te va a invitar a moverte. Eh, y claro, cuando vuelve a moverse nos obliga a preguntarnos mm, justamente esto que hemos venido a conversarnos, si la vida que estamos viviendo realmente nos pertenece. sí, Ahora, tampoco siento que la película idealice el deseo, porque seguirlo puede también tener sus consecuencias, ¿no? Muriel pierde cosas, eh, Julius también, todos de alguna u otra manera pierden algo y bueno, representaría quizás este caballo no una libertad ingenua, podríamos decir. Es como esa fuerza interior que insiste moverse incluso cuando toda nuestra cabeza quisiera quedarse donde todo parece seguro y no necesariamente tiene que ser seguro. Y eso yo creo que es una de las grandes enseñanzas también de la película. No seguir el deseo también tiene un costo. Y muchas veces ese costo es dejar de encontrarnos con nosotros mismos. Entonces yo siento que al menos simbólicamente eh, y también muy inteligentemente utilizan esto del caballo, ¿no? Para la representación no ingenua del deseo. sí, 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 no, mira, me hiciste acordar ahora que dijiste eso, que se me venía ahora esta forma de pensarlo, que cuando aparece el caballo que Julius lo lleva, digamos, a California, donde Ujú, estaban Muriel y Lee, es después de claro, que él ya vivió gran parte de su deseo, digamos, de cosas que había, digamos, como inhibido mucho tiempo, digamos, como, claro, como guardado mucho tiempo, podríamos decir. Y aparece después de eso, ¿no? Digamos, como pareciese, digamos, haciéndose un diálogo de que algo, digamos, ya se vivió de eso, de que algo ya lo lleva de forma más cómoda, digamos, a sus deseos, a lo que siente. Pero todavía, digamos, no. A ese caballo, justamente como decías, no lo doma, no. Está ahí, podríamos decir, va con Julius, como ujú, un poco a la par, digamos, como esto apareció en mí, digamos, y lo estoy mostrando. Y después, si te fijas, digamos, cómo termina la película, Julius lo está, o sea, se va a caballo para ir a buscar a, no sé si a Henry, a claro, Muriel, pero se va a caballo y piensa un poco eso, ¿no? Digamos, de si simbólicamente también representará un poco el tener un buen diálogo con el deseo, ¿no? Digamos, como dejar eso. Ujú, dejar de pelearse con el sentir genuino de uno y como ir con ello, ¿no? Digamos, no lo doma ujú, absolutamente, pero va con él, podríamos decir, ¿no? Digamos, como si hay una complicidad más sana eh, al feo. principio, por ejemplo, que no había caballo, estaba reprimido totalmente, ¿no? Después aparece el caballo, pero todavía no va con él, sino que está ahí a un costado, como que Sí, aparece de esa forma, ¿no? Y nuevamente, digamos, después al final, digamos, parece haber una integración, podríamos decir tal vez, ¿no? sí. No, qué buena visual traes, Augusto, para cerrar. Espectacular, porque, claro, hacer ese contraste entre lo inicial, donde no había, y este Julius, ¿cierto? Ahora pudiendo estar acompañado del deseo, que es lo que está representando el caballo, ¿no? No ignorarlo, tampoco dejarse controlar, sino tener una relación más sana con él. Y eso es un poco también lo que nos invita quizás la película. Eh, ¿No? Así como tratar de humanizar
esto? ¿Cómo también, es una pregunta que nos podremos hacer, cómo encontrarnos también con nuestro deseo de una manera más sana? Porque como ya Exacto. indicamos, tampoco está idealizando, el deseo tiene su costo también Mm, y siempre lo va a tener, pero cómo poder, ¿no?, relacionarme de una manera más sana. Así que me parece una visual espectacular para cerrar mm, el capítulo. Fíjense que hay una frase de Carl Rogers que se me venía, que dice: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Y mm, claro, mientras terminamos como de conversar este análisis de la película, se me venía justamente eso. Eh, Porque claro, ninguno de estos personajes empieza a cambiar cuando encuentra respuesta, más bien empiezan a cambiar cuando dejan de seguir escapándose de las preguntas que se tiene que hacer cada uno. Y creo que eso también ocurre mucho eh, en la terapia, ¿no? sí, Las transformaciones definitivamente. más profundas, más importantes que tenemos, no aparecen cuando alguien tiene todo claro, y lo digo incluso de manera personal, en mi propio proceso terapéutico, eh, sino justamente aparecen, ¿no? Cuando una persona se atreve, quizás por primera vez, eh, a hacer un pequeño paso, ¿no? Hacerse una pregunta que quizás lleva años evitando hacerse. Eh, y bueno, creo que justamente todos estos personajes, al menos de la película, estaban buscando algo mucho más profundo, así como también en la vida cotidiana nosotros podríamos estar buscando un lugar donde dejar de interpretar un personaje y empezar quizás por fin a vivir una vida que sintieron como propia, ¿no? O empezar una vez a vivir una vida que podamos sentir como propia. Y bueno, ahí yo siento que la película permanece, ¿no? Al menos en mí cuando la vi y la terminé de ver, como que me dejó un poco eso, más después cuando termina, ¿no? Hay ciertas películas que uno ve Mm, y hay unas que queda, uno empieza a pensar, a pesar de que en lo superficial puede verse como un conflicto bastante banal, no, si uno lo mira desde la profundidad, te deja algo pensando, te deja una pregunta incómoda, pero que es honestamente importante, es honesta, ¿no? Así que me voy con eso. Querida, ¿tú cómo te gustaría cerrar este episodio? sí, no, como decías, digamos, son de esas películas que quedan más porque lejos de ser algo ficticio, ¿no? Algo muy real y que muestran constantemente eso, como la adversidad, podríamos decir, del mundo interno muchas veces, ¿no? Damos los conflictos que podemos a veces tener, de las formas de pensar, de vivir y de sentir diariamente, ¿no? Digamos, y qué vamos haciendo con eso. Y, no, y ese también mensaje que creo que lo transmite bien, que es el de escuchar esas partes nuestras, ¿no? Digamos, como no adormecerlas Claro, porque están latentes, digamos, y van a aparecer de alguna forma u otra, ¿no? Entonces, como más sabiamente traerlas, digamos, al diálogo, traerlas a la mesa, conversarlas, por así decirlo, y ver cómo llevarlas, ¿no? Digamos, no quiere decir, digamos, que sentir mi deseo, mis ganas de algo, por ejemplo, me tienen que quitar por completo la vida que tengo, sino que es encontrarle ese diálogo sano de eso, cómo llevarlo, en definitiva, ¿no? Digamos, claro. y qué mejor espacio que la conversa, el diálogo, la asociación libre, podríamos decir, para ello. Sí, totalmente. Así que nada, les damos muchas gracias de nuevo por habernos acompañado en este episodio. La semana que viene nos volveremos a encontrar con una nueva película, con una nueva serie aquí en Más Allá del Guión. Te doy las gracias, amigos, por acompañarme en este análisis profundo de esta película. Nada, nos despedimos y bueno, también dejen sus comentarios y sus preguntas o el análisis que también hayan hecho de esta pregunta. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen día. Mm. Chao, chao. Chau, chau.